Gracias a Dios por esta primera reunión en este lugar. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Yo quisiera que mantuviéramos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. En la Reina Valera 60 dice: el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe es una palabra rara en nuestro vocabulario, pero la palabra controlar o impulsar o obligar, movernos, sería un sinónimo, serían palabras con otra forma, pero que significan lo mismo, controlar. Estaba yo leyendo un libro de Paul David Tripp que se llama es una palabra que es como asombro. Esta palabra que se usa en inglés como asombro, Paul menciona que tristemente nosotros hemos perdido la capacidad de asombro, pero también ese problema de haber perdido la capacidad de asombro se debe a que muchas veces vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia gratificación, y las personas se meten en diferentes cosas buscando ser asombrados, y hacemos a un lado a Dios, cuando el que nos puede asombrar, el que nos puede sacar adelante, es Dios, con una vida asombrándonos cada día. Como este hermoso himno maravilloso es Dios, que Él nos puede asombrar con un amanecer, Él nos puede asombrar con un atardecer, con un rico día, alabando y glorificando su nombre, sabiendo que de Él vienen todas las cosas buenas. Así que Dios quiere asombrarnos, Dios quiere llenarnos de su asombro. Y dice que una de las cosas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual es dejar que Dios nos asombre día tras día. En otras palabras, pedirle a Dios que Él nos asombre. Que nuestro asombro no nada más sea por un evento o un domingo en la mañana o algo por el estilo, sino que en el diario caminar, en el diario peregrinaje, podamos ser asombrados por Dios. Yo pongo en la introducción de este mensaje, yo pongo que el apóstol Pablo era una persona intensa, era una persona que vivía para él, era una persona egocéntrica y soberbia, que cuando él consideró que el cristianismo, o como se les conocía en aquel tiempo, los del camino, pensando en que Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces los cristianos decían: somos del camino, somos de aquel que es el único que nos lleva a Dios. Entonces Pablo, por sus pistolas, por su propia voluntad, él dijo: yo voy a acabar con esto, y sintiéndose con mucho poder, él empezó a pedir cartas, y empezó, dice la Biblia, y lo dice literal, el escritor de Hechos, que es el doctor Lucas, dice: Pablo respiraba amenazas de muerte. Es decir, Pablo, de manera asombrosa, de manera intensa, respiraba amenazas persiguiendo a los cristianos. Así que de una manera intensa dice que él agarra cartas, autorizaciones para encarcelar, para destruir, para terminar con aquello que él consideraba que era una amenaza, que era el cristianismo, que era Cristo y que eran los cristianos. Y él no descansó, él se gozó de ver la muerte de Esteban.
Él disfrutó, aunque desconcertado, ver cómo ese gran hombre de Dios, Esteban, moría apedreado, y él perdonaba, estando a punto de morir, él perdonaba a sus ofensores, pero no nada más perdonaba, él mencionaba a Jesucristo, aquel a quien Pablo perseguía. Él decía: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! O sea, eran cosas que Pablo oía, y más que asombrarle, él despreciaba eso. Él decía: basta. Y los judíos, dice la Biblia, que por no dejarse asombrar por Dios, dice que cuando oían la sabiduría de Esteban, dice que se tapaban los oídos y gritaban, ¡ah!, porque no querían dejarse asombrar por Dios en ese aspecto. Y Pablo asombraba a la gente. De hecho, los cristianos, cuando sabían que Pablo llegaba a un poblado, a un condado, a un lugar, dice que los cristianos se escondían en un momento dado. ¿Qué es lo maravilloso? Que Saulo, es asombrado en el camino a Damasco. Dice la Biblia que una fuerte luz, una luz tan potente como la del sol, lo tumbó en su camino, cayó a tierra, y ahí dijo, escuchó la voz del Señor que decía: Saulo, que era su nombre anterior, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, dice la Biblia, que asombrado, porque él era el único que oía la voz, los demás que iban con él nada más oían ruidos, pero Saulo, entendiendo eso, dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Ante la luz, ante la potencia, ante lo que él escuchaba, ¿quién eres? Y todo su mundo se le desbarata cuando escucha: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Saulo de repente empieza a desbaratar su mundo y empieza a construir uno nuevo, pero lleno del asombro de Dios. Porque dice la Biblia: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Entonces, ya desarmado, ya impotente, ya confundido o anhelante de conocer más de Dios, dice: Señor. Y la palabra que usa Saulo al referirse a Señor es Kyrios en griego y Adonai en hebreo. Que Adonai es una palabra únicamente aplicable a Dios. Señor, casi le dice a Jesús: Señor Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y ya entonces recibe instrucciones: pues ve a Damasco, y ahí espera las instrucciones que yo te voy a dar. Entonces, a partir de allí, la vida de Pablo fue asombrada por el Señor. Allí Pablo empezó a comprobar y a descubrir que Jesucristo no había muerto como un maldito propiamente, o como una persona despreciable, sino que Jesucristo había muerto por todos. Por eso yo a este mensaje le titulé: Controlados por el amor de Cristo, que es lo que dice prácticamente la Nueva Traducción Viviente. El amor de Cristo me controla de tal manera que no puedo callar, dice Saulo, el hablarle a la gente que Cristo murió por todos, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, hermanos, cuando decimos murió por todos, es que murió por todos, ¿sí? Nada que murió nada más por los que aceptan a Cristo, o nada más por aquellos que responden al mensaje de salvación. No, Él murió por todos. Él murió por las personas más perversas. Y aquí empieza el asombro. Aquí empieza el asombro. Por eso yo en primer
escogí para variar 3 pensamientos. El primer pensamiento que quiero dejarles a ustedes es el siguiente. Lo que empezó a controlar a Pablo es sabiendo que Cristo murió por todos. Ahora, cuando Pablo dice Cristo murió por todos, está pensando, murió por mí también. Murió por todos, incluyéndome yo. Murió por todos. Y es ahí donde Pablo empieza a asombrarse de escuchar a los discípulos decir, Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a todos. Amó al mundo. Amó a aquellos que habían vivido, amó a aquellos que están viviendo y amó a aquellos que todavía van a venir, todavía van a llegar y van a poblar este mundo. Entonces Pablo dice, ¿por todos? Por todos. Ahora, déjenme decirles algo. Pablo tenía muy mal concepto de Jesús. Pablo tenía el concepto de los fariseos. Pablo veía a Jesús como un charlatán. Pablo veía a Jesús como un peligro para la nación. Pablo veía a Jesús como uno de varios maestros que se levantaron en la historia del pueblo judío, buscando seguidores y buscando gente que lo admirara y lo siguiera. Algunos le dicen Jesús el milagrero, Jesús el que hacía milagros, Jesús el que impresionaba a la gente. Y Pablo decía, no, eso está mal. Él está mal, él no debe ser. Es más, él murió, como dice el libro de Levítico, él murió como un maldito en un madero. Y dice la palabra del Señor, maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Cómo ese hombre que murió de una manera vil y despreciada, que fue golpeado, que fue azotado, que fue visto de una manera bien despreciable, y como dice el escritor de Isaías, sin ningún parecer en él para que le deseemos, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto? Entonces Pablo dice, estuvo bien que él muriera. Era alguien desechable, era alguien malo, era alguien perverso. Pero cuando escucha a Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú has rechazado, a quien tú has despreciado, a quien tú has visto mal, yo soy Jesús. De repente Pablo empieza a hilar y a relacionar, bueno, si él es Jesús, está vivo, no se quedó muerto. Entonces es cierto lo que dicen sus seguidores, que él resucitó al 3er día, y si resucitó y no se quedó muerto, entonces él es alguien especial, él es Dios. Pero entonces, si él es Dios y él fue sin pecado, entonces ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Mis maestros, Gamaliel y todas esas cosas que yo leí en mi niñez y mi juventud, me hacían ver que teníamos que ofrecer sacrificios por nuestros pecados, teníamos que ofrecer holocaustos, teníamos que ofrecer animales para que cubrieran nuestro pecado. Y de repente Pablo dice, y él murió, y él murió. Entonces, si él murió por todos. Y Pablo dice, yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo, por más perfecto que sea, por más irreprensible que sea, por más recto que sea, yo no puedo salvarme a mí mismo. Entonces Cristo murió por mí. Y ese era el mensaje de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces Pablo piensa, murió por todos. El hecho de que haya muerto por todos me incluye a mí. Y cuando Pablo piensa en él, dice, qué tremendo, siendo yo pecador.
O como lo leemos en Timoteo, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, tanto me amó Dios, tan maravilloso es el amor de Dios, que se atrevió a morir por este perverso pecador. Es maravilloso, Dios. Es maravilloso saber que moriste por todos, que no moriste por un accidente, que no moriste porque hubo gente que te odiaba como los religiosos o como los romanos, sino que viniste a este mundo a morir por mí, porque fue tu voluntad, porque fue tu deseo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo se va a lo eterno, se va a lo eterno y ve a Cristo entregando su vida por amor a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este era el mensaje de Pablo. Pablo decía, no me propuse hablar con sabias palabras, bonitas palabras, alta filosofía, sino presentar a Cristo, dice, y a este crucificado. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, el que Cristo murió por todos, me asombra y me reconforta. ¿Por qué? Porque aquí no hay excusa, no hay excusa de que un día haya gente que se levante y diga, yo no tuve oportunidad, yo no escuché del amor de Dios, yo no escuché de que Cristo murió por mis pecados. Pero Cristo pagó también por esa persona que le rechazó. Cristo pagó por todos, aún por la gente más vil y más pagana, más hechicera, más diabólica. Cristo pagó por ellos. Y esto nos asombra. Nosotros nos podemos cohibir, nos podemos atemorizar, nos podemos sentir incómodos ante personas perversas, ante personas diabólicas, ante personas que practican cosas terribles, ¿no? Yo le decía a Irene, tuve la oportunidad en el 2001 de ir a Cuba y con un viaje pues misionero, llevar cosas, enseñar a cristianos allá y predicar a Cristo. Pero el primer día nos permitieron andar por el centro de La Habana, andar caminando por allí, viendo, tomando fotos, viendo el malecón y también el centro de la ciudad. Y era impresionante. Nos llamó la atención de repente escuchar música y ver como un círculo de gente viendo a unas mujeres bailando. Entonces, como buen curioso, me acerqué para ver a estas mujeres que estaban bailando, y pues eran mujeres cubanas, ¿no? Y con sus puros así, y sacando humo, cosas así. Entonces, yo me acuerdo que tenía una cámara de video, pues yo estaba tomando video, y de repente una de esas mujeres se me acerca, ¿no? Empieza a moverse así muy seductoramente, se acerca, y yo me quedo así. Pero tiene una mirada muy fuerte, una mirada muy poderosa. Se acerca, se sonríe y se va. Y yo experimenté una presencia fea. Había algo. Y ahorita yo lo veo y digo, Cristo murió por esas personas. Cristo murió por todos, no nada más por los que se portaban bien, no nada más por la nice people, no nada más por la gente buena, sino murió por todos, aún por aquellos que uno dice, ni me le acerco, porque no sé, me va a contaminar o me va a transmitir algo que no me va a dejar bien, ¿no? Cristo murió por ello. Y Pablo lo dice,
yo no era digno. Yo no era digno porque yo perseguí a su iglesia. Pero Dios me escogió para ponerme de ejemplo de que Él murió por todos. Él murió por todos. Después quise ver el video, ¿qué creen? Se me echó a perder el cartucho. Se comió la cinta. Y bueno, Señor, gracias. No tengo recuerdo de ese viaje a La Habana, de las cosas que yo tomé en ese aspecto, ¿no? Pero nos debe de asombrar que siendo pecadores, que haciendo y habiendo hecho lo que hicimos, Cristo dijera: te amo y muero por ti. Te amo y muero por ti. Señor, pero anduve en las drogas. Te amo y muero por ti. Señor, pero era yo un hipócrita. Te amo y muero por ti. Señor, pero yo era una persona soberbia, vanidosa. Morí por ti. Señor, yo era mentiroso. Yo era una persona perversa. Yo morí por tus pecados. Yo pagué y ya no tienes más que buscar. Yo pagué por todo. Esto nos lleva al siguiente pensamiento. El siguiente pensamiento es impresionante. No nada más saber que Cristo murió por todos, sino que también todos morimos al yo. Ahora, yo lo puse así. ¿Cuál es el propósito por el que haya muerto Jesucristo? No nada más que haya muerto por mis pecados, sino que tú y yo y todos aquellos por los que Cristo murió, muramos al yo, muramos al ego, muramos a nosotros mismos. O como dice la Nueva Traducción Viviente, muramos a la vida antigua. Y es ahí donde yo empiezo a comprender palabras de Jesucristo cuando dice: el que gane su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. El hecho de que Jesucristo nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dejando atrás su vida. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo murió por nosotros, para que nosotros dejemos de vivir para nosotros mismos. Es tremendo eso. Y por eso Pablo en Romanos dice: ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos propiedad del Señor. Para eso Cristo murió. Entonces Pablo se asombra y dice: Señor, me amas tanto, tu amor me controla tanto, que ahora entiendo que ya no vivo para mí, ya no debo de vivir para mí. Quiero morir a mí yo. Entonces Pablo de repente entiende por qué Esteban estaba tan gozoso predicando la palabra. Y Esteban con el rostro de un ángel diciendo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cristo murió por nosotros para que tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino vivamos ahora para Dios. Somos propiedad del Señor. Y Pablo entonces ahora dice: estoy dispuesto. Y Pablo lo dice en Filipenses: todo lo que antes para mí era ganancia,
todo lo que antes para mí era algo valioso, dice, lo tengo ahora, ¿por qué? Por basura. La versión antigua dice más fuerte, estiércol. Lo tengo por suciedad. En otras palabras, algo que es estiércol, algo que es suciedad, mueve a rechazarlo, a alejarnos de eso. Y Pablo dice, todo aquello que me producía orgullo, todo aquello que le daba significado a mi vida, no es más que basura. Dice, con tal de ganar a Cristo. Dios quiere que en este año que está terminando, y Dios quiere que en este mes que es de gratitud, es de darle gracias como lo que cantábamos, estemos dispuestos a morir a nosotros para vivir para Él. No es fácil. Y no es fácil porque, como decía alguien, por naturaleza nos gusta vivir para nosotros. Decía, creo que Irene, no es normal pues dejar que Él empiece a controlar nuestras vidas. Nuestras vidas es, ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Yo soy el que decido lo que tengo que hacer. Es más, ni Dios me controla. Yo le digo a Dios, tú dirás esto, pero lo que yo voy a hacer es esto. Y tal vez no lo digamos así abiertamente, pero en la vida diaria así es. Tu palabra dice eso, Dios, pero yo hago esto. Y es decirle a Dios, no quiero morir a mí, a mis gustos, a mi vida. Y Jesucristo dice, este fue el propósito por el cual vine. Recuperar a la gente que perdí, recuperar a la gente que en lugar de vivir para mí, ahora está viviendo para ellos. Dice en Efesios Pablo, fuimos creados para la gloria de Dios. Tú y yo, el propósito de ser creados es de que vivamos para Dios. Y qué mejor que en esta tierra empecemos a practicar eso, porque en la eternidad vamos a disfrutar de Dios para siempre y sin el pecado. Quiero adelantar un poquito el estudio del miércoles, pero algo que me impresionó mucho de este pasaje de Romanos 8, 29 y 30 es que Dios, literal, hermanos, literal, ahí sí digo que literal, Dios está produciendo un ADN sobrenatural en tu vida y en mi vida, para que conforme nos parezcamos, conforme vayamos creciendo, nos parezcamos más a Jesucristo. Yo no sé si tú has visto o has conocido de alguna familia donde el hijo o la hija son adoptados, es decir, la pareja tomó a un niño, a una niña y los adoptó. Es impresionante. Yo he conocido no uno, he conocido a varios hijos que conforme pasan los años, aunque no es hijo del papá o de la mamá, conforme pasan los años se va pareciendo al papá o a la mamá. Algo sucede en el cuerpo de esa niña, de ese niño, sus movimientos, sus sonrisas, sus rasgos, su manera de hablar, sus cosas, son como la mamá o son como el papá. Y uno va creciendo en ese grado de familiaridad y de semejanza a los papás. Y dice Romanos 8, 29 y 30, a fin de que todos seamos hermanos de Jesucristo. Dice, y Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que Jesucristo diga de ti y de mí, Él es mi hermano. Él es mi familia. Él es de mi familia. Él tiene el ADN espiritual.
mío, se va pareciendo cada vez más a mí. Primera de Pedro nos lo dice, somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo se logra esto? Muriendo al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es asombroso. Yo estaba bien conmovido diciendo, wow, Señor, conforme pasa el tiempo, tu propósito es que nos parezcamos más a ti. Nos parezcamos más a ti. Esto nos lleva al último punto. Controlados por el amor de Cristo. En tercer lugar, sabiendo que ahora vivimos para Él. Va de la mano de lo que acabamos de mencionar, pero lo que está diciendo Pablo en Romanos 5, versículo 15, ya me moví de la lectura. Romanos 5, fíjense lo que dice el versículo 15, 1 Corintios, perdón. 2 Corintios 5. La emoción, hermanos. 2 Corintios 5 dice, Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. O sea que al mismo tiempo que morimos a nosotros mismos, ahora Él quiere que vivamos para Él, que no nos importe desgastarnos por Él o hacer las cosas para Él. Por eso Pablo lo dice de varias maneras. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para Dios. Si vas a servir a alguien, no lo hagas como sirviendo al hombre, hazlo sirviendo al Señor, ¿sí? Y si ves a alguien que viene a ti, trátalo como si recibieras al mismo Señor en tu vida, ¿no? Entonces, habla de vivir ahora para Él. Y repito, no tienen que hacer lo que yo hice, dejar mi carrera, dejar mi trabajo, dejar mis estudios y nada más dedicarme a esto. No tiene, eso sería muy engañoso. Eso sería engañoso decir, bueno, para vivir para Dios entonces debo dejar mi carrera, mi trabajo, todo y nada más dedicarme a Él. No, sino que donde Dios te puso, donde Dios nos puso en las diferentes esferas de influencia, donde Dios nos puso, que vivamos para Él y donde la gente diga, esta persona representa a alguien muy especial. Al platicar con esta persona, al tratar a esta persona, al convivir con esta persona es diferente. Es diferente. Tiene algo que no sé qué es. Y va a hacer que esas personas descubran a Cristo. Descubran a Cristo. Acuérdense de el propósito por el cual existimos, las famosas 3A: adorar a Dios, amar al prójimo, alcanzar al mundo. Todo esto nos lleva a vivir para Él, el vivir para Él. Ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Por eso Pablo lo dijo bien claramente en Filipenses. No sé qué hacer, dice, estoy en un apuro porque el morir para Dios es ganancia, ¿no? Y el vivir es Cristo. Entonces por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vivir es para Cristo, vivir para Él, vivir para lo que Él quiera. Y Pablo lo llevó a un punto tal que mucha gente no lo entendió, ¿no? Dice, soy esclavo de Jesucristo. Soy esclavo. Y un esclavo ya no vive para sí, sino vive para las órdenes
de aquel que está arriba de él, ¿no? Gracias a Dios, nosotros ya no practicamos la esclavitud. Desgraciadamente en algunos lugares sí se practica, pero nosotros de manera voluntaria podemos rendir nuestra vida al Señor. Conclusión: qué maravilloso, y hablando del asombro, qué maravilloso es saber que Cristo murió para que ahora todos vivamos para Él. Esto, pongo yo, no será un proceso fácil. Debemos dejar de vivir para nosotros, para ahora vivir para Dios. ¿Recuerdan ustedes a este discípulo que no vuelve a aparecer en la Biblia, llamado Ananías, que Dios le dice: oye, Ananías, quiero que vayas a la calle de la derecha, allá en Damasco. Ahí en una casa vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. Este hombre no puede ver. Ora por él para que sea sanado y para que él haga lo que yo le digo. ¿Cuál fue la reacción de Ananías? Señor, casi le dice: ¿que no sabes que este hombre mataba a los cristianos? ¿Que no sabes que...? Dice: no, ya no vive para él, ahora ya vive para mí. Dice: es necesario que este hombre sepa lo que va a vivir por mí, y él me va a ser testigo ante reyes, ante gobernantes y ante muchas personas, porque para eso lo tomé, para que ya no viva para él, sino que viva ahora para mí. Amada familia del remanente, un anhelo de mi corazón es que la gente que nos vaya conociendo, la gente que se vaya acercando a este lugar, la gente que empiece a integrarse, porque confiamos que va a venir gente, ¿verdad, hermanos? Que puedan llevarse esta impresión. Esta gente no vive para ellos, esta gente vive para Dios, esta gente vive para Cristo. Y poner ese reto en la gente que se acerque. Dios quiere asombrarnos. Dejemos que Él controle nuestras vidas y nuestro crecimiento. Recuerda, si no tienes esa capacidad de asombrarte, no vas a crecer, vas a seguir igual. Pero si estamos abiertos a asombrarnos por Dios, Dios va a llevar a cabo algo poderoso que tú te vas a sorprender. Oremos a Dios. Bendito Señor y Padre nuestro, aquí estamos, pues controlados por tu amor, Señor. Es una locura. Mucha gente tal vez no nos comprende, no nos entiende las cosas que hacemos, los esfuerzos que hacemos, las actividades que hacemos. Tal vez la ven innecesarias, las ven sin propósito, pero Señor, lo que nos mueve es que tú moriste por todos, que tú entregaste tu vida por todos nosotros, queriendo producir no nada más nuestro perdón, sino producir vidas que vivan ahora para ti. Estamos en tus manos, en tus preciosas manos. Sigue manifestándote a nosotros, síguenos ayudando, porque Padre, queremos seguir siendo asombrados por ti. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta tarde, Señor. Amén.